Una mañana, llegó un bonito regalo a la habitación de Hurrem. En su interior había un caftán gris, del estilo que vestían las mujeres mayores. La remitente era la sultana Hafsa, y el mensaje era muy claro. Tú también envejecerás algún día. 3 días después, le llegó un espejo a la sultana Hafsa. En él se leía: el espejo refleja lo que hay en el corazón. La enviadora era Hurrem. Esta guerra de regalos que comenzó entre las dos mujeres formaba parte, en realidad, de una lucha mucho más profunda. En el palacio de Topkapi, durante 14 años, desde 1520 hasta 1534, dos mujeres lucharon en silencio. Hafsa sultana, la mujer más poderosa del imperio, la Valide sultana. Hurrem, en cambio, era una joven concubina que no tenía nada, pero que quería ganarlo todo. Entre ellas no hubo peleas a gritos, no hubo gritos, solo regalos envenenados, mensajes secretos, jugadas estratégicas. ¿Quién ganó esta guerra? ¿Cómo la ganó? Y lo más importante, ¿cuánto tiempo le duró esa victoria? Esta noche te contaré esta guerra secreta. Verás de todo, desde las reglas del protocolo hasta las intrigas de la alcoba. El otoño de 1520 había traído un silencio inusual al harén del palacio de Topkapi. Aisé Hafsa sultana, al entrar en esta majestuosa mansión como nueva Valide sultana, llevaba consigo el orgullo de 40 años de espera. Su hijo Solimán había subido al trono y ella se había convertido en la mujer más influyente del imperio. Las arrugas de su rostro llevaban la huella de profundas experiencias, mientras que la luz aguda de su mirada brillaba como un escudo frente a las intrigas palaciegas. Aquella mañana, las concubinas se alineaban una junto a otra como perlas. Hafsa sultana avanzaba con paso pesado, buscando un significado en el rostro de cada una. Algunas bajaban la cabeza con timidez, otras esperaban la fortuna con una sonrisa tímida. La sultana Hafsa estaba acostumbrada a esas miradas. Tras esos altos muros, todo el mundo tenía un plan secreto. Ella pensaba que aquel alma especial que haría temblar el corazón de su hijo aún no había puesto un pie en el palacio. Hasta que se topó con aquella sombra al final de la fila. Ligeramente apartada de las demás, se encontraba una joven con el pelo pelirrojo y unos ojos verdes que recordaban la profundidad del bosque. Se llamaba Alexandra. A diferencia de las demás, no tenía la cabeza gacha, sino que miraba con una expresión intrépida y orgullosa. La sultana Hafsa dirigió sus pasos hacia ella. Su voz era tan fría como el mármol del palacio. ¿Cómo te llamas? La joven respondió con esa determinación inquebrantable en sus ojos. Alexandra, mi sultana. Hafsa sultana vio en aquella joven algo diferente a las dóciles jóvenes que el palacio conocía. Alexandra no solo quería sobrevivir, sino que ansiaba algo más. Esa sed y ese deseo de dominar que había en sus ojos eran como un reflejo de la propia juventud de la Valide sultana. Este lugar no se parece a los mundos que conoces, advirtió a la joven. Aquí hay reglas inquebrantables. La sumisión es la esencia del camino. Alexandra inclinó la cabeza con respeto, pero tras ese silencio se escondían tormentas. La inquietud de Hafsa sultana crecía mientras abandonaba el harén, porque sabía que la mujer más peligrosa no era la bella, sino aquella que ya no tenía nada que perder y estaba dispuesta a sacrificarlo todo para conquistar el mundo. Y Alexandra se encontraba precisamente en ese umbral. Y así comenzó la guerra silenciosa entre ambas mujeres, que duraría 14 años. La sultana Hafsa intuyó el peligro desde el primer momento, pero aún no sabía lo poderosa que era Alexandra. ¿Y tú? ¿Puedes adivinar quién ganará esta guerra? Deja un comentario y comparte tu pronóstico. Y dime una cosa más. ¿Qué hora es ahora donde tú estás? ¿Desde qué país nos estás viendo? Tengo mucha curiosidad.
No te olvides de darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal, porque esta historia acaba de empezar y tenemos muchas más historias en la recámara. En la mente de Hafsa Sultana, forjada por la experiencia, resonaba una única regla. Si quieres conocer a un rival, debes ponerlo a prueba. Los días que transcurrieron tras aquel primer encuentro con Alexandra se convirtieron en un periodo de observación en el que la valide sultana seguía en secreto cada paso de la joven concubina. Pero esa vigilancia no se limitaría solo a las miradas. La sultana Hafsa prepararía para ella pequeñas pruebas cargadas de significado con el fin de medir la profundidad de ese joven espíritu. En un momento fresco, cuando el sol de la mañana aún no había secado las gotas de rocío en los jardines del harén, las concubinas se reunieron. La valide sultana, mirando a la tímida multitud que la rodeaba, exclamó: «Hoy, una de vosotras estará a mi servicio personal. ¿Quién se ofrece voluntaria?». Esta propuesta era tanto un honor como un gran riesgo, pues estar a los pies de la valide sultana significaba que cualquier error saltaría a la vista. Mientras las concubinas esperaban indecisas, Alexandra se abrió paso entre la multitud y se adelantó. «Yo me ofrezco, sultana», dijo. Su voz era tan fresca como la brisa matutina, pero igualmente decidida. Durante todo el día, Alexandra prestó servicio con una agilidad que contrastaba con el ambiente solemne del palacio. La elegancia con la que servía el café y la meticulosidad con la que ordenaba los objetos no pasaban desapercibidas para Hafsa Sultana. Sin embargo, lo realmente sorprendente era que Alexandra no hablaba como una sirvienta silenciosa, sino como una mujer inteligente que susurraba con cada frase su deseo de echar raíces en aquellas tierras. Al caer la tarde llegó la segunda fase de la prueba. La sultana Hafsa, a la hora de la cena, situó a Alexandra deliberadamente en el último lugar, en un rincón modesto impregnado del humo de la cocina. Entre los susurros burlones de las demás concubinas, Alexandra no tomó esta situación como una derrota, sino como una prueba de paciencia. En su rostro no había ni ira ni resentimiento. La sultana Hafsa sintió una admiración sincera ante aquella postura orgullosa. La verdadera gran prueba llegó al día siguiente. La sultana valide llamó a Alexandra a su lado y le advirtió. El sultán pasaría por allí mientras paseaba por el jardín, pero ella no debía mirarlo en absoluto. Cuando el joven sultán Solimán entró en el jardín, Alexandra trabajaba entre las flores como una sombra silenciosa. El sultán, justo cuando iba a pasar a su lado, se detuvo de repente y se volvió. «¿Quién eres?», resonó la pregunta en el jardín. Alexandra levantó lentamente la cabeza. En el instante en que sus ojos verdes se encontraron con la mirada llena de curiosidad del sultán, el tiempo se detuvo. Cuando Hafsa Sultana vio ese brillo familiar que se dibujaba en el rostro de su hijo, comprendió que todo había entrado en un camino sin retorno. Esa fue la primera chispa que cambiaría el destino de una era. La fresca primavera de 1521 había traído a los pasillos del harén del palacio de Topkapı una inusual oleada de agitación y susurros. Las concubinas hablaban en secreto en las esquinas. Las doncellas se miraban con inquietud unas a otras, y el jefe del harén, Sümbül Aga, corría de un lado a otro tratando de ocultar las profundas arrugas de su rostro. La noticia, que resonaba entre los altos muros del palacio, se había filtrado en poco tiempo a todas las habitaciones. Alexandra anunciaba la llegada de un nuevo retoño de la dinastía. Cuando Hafsa Sultana recibió la noticia, no dejó que la tormenta que se desataba en su mente se reflejara en su rostro. Y es que, tras aquel encuentro en el jardín, Solimán no se había separado de la joven concubina y había pasado las noches con ella. La valide sultana, con la intuición que le daba su experiencia, había advertido a su hijo en repetidas ocasiones. Le había susurrado que aquella muchacha no se parecía a las demás,
que el poder que se le había otorgado podría un día alterar el equilibrio. Sin embargo, Solimán olvidaba el peso del Estado que recaía sobre sus hombros junto a Alexandra, y encontraba paz en su inteligencia y alegría. Que una joven fuera candidata a ser madre en esta casa no solo era el presagio de una nueva vida, sino también la puerta a un estatus inquebrantable. Un hijo, y más aún un príncipe, podía convertir a una concubina en la mujer más poderosa del palacio. Hafsa Sultana no era una mujer dispuesta a permitir que su poder se viera empañado. Mientras los rayos del sol se colaban en la habitación, Alexandra fue recibida en presencia de la valide sultana. En el rostro de la joven no se veía el resplandor de un embarazo aún no evidente, sino la paz de una serena aceptación. Hafsa Sultana, mientras contemplaba los árboles en flor frente a la ventana, le preguntó: «Llevas 6 meses bajo este techo. En este breve tiempo te has ganado el favor del sultán y ahora traes una buena noticia. Pero no olvides que las normas centenarias de este palacio no cambiarán por tu embarazo». Alexandra escuchaba sin apartar la mirada y manteniendo ese tono orgulloso en su voz. Hafsa Sultana podía sentir la resistencia oculta tras la postura de la joven, que parecía sumisa. Era una silenciosa lucha de poder. Por un lado, la experiencia y la tradición; por otro, la juventud y la pasión. Aquella noche, cuando Solimán se presentó ante su madre, el ambiente era más tenso que de costumbre. La valide sultana le sugirió que, para no alterar el equilibrio del harén, Alexandra debía alejarse de la vista por un tiempo. Sin embargo, la respuesta de Solimán fue tan firme y clara como las columnas de mármol del palacio. «Alexandra se quedará aquí y criará a su hijo a mis pies». Los calurosos días de verano de 1521 trajeron a los pasillos del harén del palacio de Topkapi, con sus altos techos, no solo el calor abrasador del sol, sino también una noticia que conmovió los corazones. El joven sultán Solimán había concebido un nuevo nombre a Alexandra, la sultana de su corazón. A partir de entonces, se la conocería con el nombre de Hurrem, que anunciaba alegría y sonrisas. Este elegante nombre no era solo un tratamiento, era la declaración más clara de que las piezas de la jerarquía palaciega se habían movido de su sitio y de que una joven había ocupado el lugar que le correspondía en el corazón del soberano. Cuando la valide Hafsa Sultán recibió la noticia, la taza de porcelana que sostenía entre los dedos cayó al suelo de mármol y se hizo añicos, y ese fue el primer sonido de fractura que resonó en la silenciosa estancia. Aquel café derramado parecía simbolizar, al mismo tiempo, la lenta desintegración del antiguo orden. Suleimán le había concedido ese nombre tras una conversación llena de paz, mientras la luz plateada de la luna se filtraba entre los tilos del jardín As. Aquella noche, el aire se había cargado con aromas de jazmín y rosas. Alexandra le había contado a su soberano su infancia en tierras lejanas, las nanas de su madre, que competían con el viento, y las estepas de Ucrania, que parecían un mar verde e infinito. Suleimán, sobre cuyos hombros había recaído el peso de un gran imperio tras la muerte de su padre, sonrió con una sinceridad que no había sentido en mucho tiempo, mientras escuchaba esas historias de cuento de hadas. Entre las estrictas reglas del palacio y los rostros serios, solo junto a esta joven mujer sentía que su alma respiraba. «Tu cualidad más hermosa es que iluminas mis pensamientos oscuros como el sol», dijo Solimán. La joven, mirándole a los ojos con valentía, susurró: «Dame un nombre, mi señor, para que cada vez que me llames, vuelvas a sentir esta paz en tu corazón». El soberano, sin dudar ni un instante, dijo: «De ahora en adelante serás Hurrem, tú, que alegras mi vida y me haces sonreír». Y selló su corazón con su sello. A la mañana siguiente, el aire que soplaba en el palacio olía a susurros de envidia y a profundo asombro.
Las concubinas reunidas en los patios se susurraban al oído el increíble ascenso de Hurrem, mientras que la mayor de las preocupaciones se había instalado en el corazón de la valide sultana como un fuego ardiente. Hafsa sultana sabía muy bien, por su propio y difícil pasado, cómo un halago tan especial y un nombre otorgado por el soberano podían convertir a una mujer en una figura blindada y poderosa en el palacio. Un nombre, a veces, podía convertirse en un escudo más fuerte que un ejército. A medida que avanzaba el día, mientras el sol se ponía en el horizonte, la sultana Hafsa mandó llamar a su hijo Solimán. Mientras el humo de los inciensos se elevaba lentamente en la habitación, en la mirada de la valide sultana se ocultaban tormentas. «Hijo mío», dijo con voz temblorosa, pero sin perder su autoridad. Otorgar un nombre tan especial a una concubina altera los delicados equilibrios del palacio. Esto equivale a vestirla con un manto de poder invisible sobre las demás mujeres del harén. La justicia se sustenta en el equilibrio. Solimán respondió sin quebrantar el respeto inquebrantable que sentía por su madre, pero con una nueva determinación en su voz. «Madre, Hurrem no es solo un nombre para mí. Ella es mi aliento entre estas paredes de piedra, mi paz, más valiosa que las tierras que he conquistado». Entre las columnas de mármol del palacio de Topkapi, el otoño de 1522 era testigo de una lucha de voluntades silenciosa pero intensa. Valide Sultana había comprendido lo difícil que resultaba obstaculizar directamente a la joven Hurrem, pues el corazón de su hijo Solimán latía junto a esta joven. Hafsa Sultana decidió cambiar de estrategia en ese momento. Rodearía a Hurrem con las tradiciones centenarias del palacio y las estrictas normas del protocolo. La primera jugada llegó con el frescor de la mañana de la festividad. Era una antigua costumbre que todas las mujeres del harén se presentaran ante Valide Sultana para felicitarla por la festividad. Hafsa Sultana planificó esta ceremonia con la meticulosidad de un arquitecto. El lugar donde se colocaría cada mujer y el orden de los saludos se habían determinado hasta el más mínimo detalle según el orden del palacio. Hurrem llevaba esa mañana un caftán de seda verde con bordados de oro. Con el orgullo de ser madre de un príncipe, pensaba que su posición ya era inquebrantable. Sin embargo, al entrar en el recinto de la ceremonia, fue detenida por Daye Hatun, la fiel mayordoma de la valide sultana. Daye Hatun señaló la parte trasera de la fila donde se encontraban las concubinas comunes y dijo: «Este es su lugar». Aunque por un instante se reflejó la sorpresa en el rostro de Hurrem, se recompuso rápidamente y se dirigió con serenidad al lugar que le habían indicado. La ceremonia se prolongó durante horas. Mucho después de que Mahidevran Sultana y las demás damas de mayor rango hubieran presentado sus respetos, por fin le tocó el turno a Hurrem. La valide sultana le dirigió a la joven una mirada fría, como si se tratara de una simple desconocida. Mientras besaba la mano, en los ojos de Hurrem brillaba un destello silencioso. Hafsa Sultana comprendió el mensaje que encerraba esa mirada. La autoridad absoluta de este palacio seguía en manos de la guardiana de las antiguas tradiciones. Sin embargo, Hurrem supo convertir ese ataque silencioso en una maniobra defensiva. Al caer la tarde, Solimán se percató del estado de tristeza de Hurrem. Hurrem expresó su resentimiento con delicadeza. «Como madre de su hijo, me ha herido en el alma que me mantuvieran al fondo, como una sombra». La mirada de Solimán se endureció de repente. A la mañana siguiente, el sultán se presentó ante su madre. «Si las normas centenarias hieren a mis seres queridos, entonces las normas deben cambiar», afirmó con firmeza. Poco después, Solimán promulgó un decreto que trastocó los equilibrios en el palacio. A Hurrem se le había concedido el título de Haseki. A partir de entonces, ocuparía el primer puesto en las ceremonias. Aunque Hafsa Sultana aceptó esta decisión con serenidad, en su interior pensó: «Un título no basta para proteger los corazones.
La verdadera lucha acaba de comenzar. Tras los muros de piedra del palacio de Topkapi, la primavera de 1524 encendió la mecha de una lucha más refinada, pero también más encarnizada. La rivalidad entre Valide Sultana y Hurrem había dejado atrás las protestas en voz alta para dar paso a una guerra de mensaje silenciosa y profunda, expresada a través del lenguaje de los regalos. Cada regalo que se ofrecía llegaba a su destinataria como una flecha envenenada envuelta en seda. Una mañana, dejaron en los aposentos de Hurrem un pesado cofre que llevaba el sello de Hafsa Sultana. De su interior salió un caftán de color gris, con pesados bordados, noble pero alejado de la juventud. En la pequeña nota que lo acompañaba solo se leía lo siguiente: para una joven madre, con el deseo de que le recuerde la belleza de la sencillez y la humildad. En el momento en que Hurrem tocó la tela, sintió el mensaje en su alma. El color gris representaba un fuego que se apagaba, y los pesados bordados, el otoño de la vida. La Valide Sultana le decía: la belleza es efímera. La parada final a la que llegarás es a mi lado. Hurrem respondió a este silencioso ataque con la misma delicadeza. 3 días después, se envió a la presencia de la Valide Sultana un espejo excepcional con marco de plata, en el que estaba grabado un elegante verso. Este regalo, adornado con los versos: el espejo muestra lo que hay en el corazón, el tiempo, la verdad, era un desafío velado que indicaba que el poder ya había cambiado de manos. Cuando Hafsa Sultana miró su reflejo en el espejo, comprendió una vez más hasta qué punto su rival poseía una mente estratégica. En los días siguientes, el hecho de que Hurrem anunciara por segunda vez que estaba embarazada tensó aún más el ambiente en el palacio. La sultana Hafsa envió, a modo de felicitación, un caftán azul para bebé con bordados de oro. La frase «Los príncipes van y vienen, pero la casa perdura», oculta en los bordados, hizo temblar a Hurrem. Era un golpe directo al punto más sensible de una madre, el lugar que ocupaban sus hijos en la lucha por el poder. La lucha se prolongó durante años, extendiéndose a lo largo de todas las estaciones. Las mieles curativas que enviaba Hurrem y los polvorientos libros de historia que ofrecía Hafsa Sultana eran siempre testigos silenciosos de la misma rivalidad. Sin embargo, la jugada más impactante tuvo lugar en el año 1526. Con la salida de Mahidevran Sultana del palacio, Hurrem proclamó su victoria con un pañuelo blanco de seda. Aquel pañuelo inmaculado, que la Valide Sultana sostenía con manos temblorosas, no era un consuelo preparado para las lágrimas que se derramarían, sino un anuncio de despedida. Cuando Hafsa Sultana se quedó sola en su habitación aquella noche, miró sus cabellos blancos y sus arrugas cada vez más profundas en el espejo. El implacable paso del tiempo estaba del lado de Hurrem. Aún así, para una Valide Sultana, la batalla no se daba por terminada hasta que exhalara su último aliento. El otoño de 1526 dejaba huellas de una profunda soledad en el alma de la Valide Sultana. En los salones de techos altos del palacio de Topkapi se oían los silenciosos ecos de una decisión que no había podido impedir. El príncipe Mustafa partía hacia Manisa junto a su madre, Mahidevran Sultana. Sobre el papel, se trataba de que un príncipe aprendiera el arte de gobernar. Sin embargo, en el harén todos sabían que la verdadera voluntad detrás de esa decisión pertenecía a Hurrem. Hafsa Sultana daba vueltas en su mente a la última conversación que había mantenido con su hijo Suleimán. Aunque le recordaba que Mustafa era solo un niño de 13 años y que separarlo de su madre sacudiría el orden, el sultán se mantenía firme. Suleimán, con una serenidad inquebrantable, le había recordado que se trataba de una tradición dinástica. Cuando la Valide Sultana percibió la fuerza emocional que se escondía tras esa decisión definitiva, comprendió que las palabras ya no bastaban. Cuando llegó el día de la partida, un silencio melancólico se apoderó de los patios del palacio. Mahidevran Sultana, mientras se aferraba con ojos llorosos a la mano de la Valide Sultana, sentía una tormenta dentro de sí.
Por esas mismas puertas por las que había entrado años atrás como la primera favorita de Solimán, ahora salía cargada con el peso de una derrota. Hafsa sultana, mientras sostenía la mano de su nuera, le susurró: «Debes ser fuerte en el Sanjak. Debes criar a tu hijo como un verdadero heredero». Las palabras de Mahidevran: «Hurrem ha ganado. Ya ni siquiera queda mi sombra en este palacio», se clavaron como una daga en el corazón de Valide Sultana. Aquella noche, la Valide Sultana sintió en su habitación el frío aliento de la soledad. Ya no le quedaba nadie en quien confiar. De repente, la puerta se entreabrió y Hurrem entró con paso sigiloso, llevando en las manos unos regalos en señal de amistad. Era imposible ocultar el destello de victoria en su mirada. Valide Sultana rompió el silencio y hojeó las polvorientas páginas del pasado. Habló de su juventud y del lugar que ocupaba en el corazón de Yabuz Selim. «Me has vencido, Hurrem», dijo, con un tono que era a la vez una confesión y una advertencia. «Pero mientras siga respirando, yo seré la cabeza de esta casa». Hurrem, por su parte, inclinó la cabeza y dijo: «Solo quería proteger a mis hijos». Sin embargo, sus últimas palabras revelaron la cruda verdad que albergaba en su corazón. «Si hubiera sido misericordiosa, habría sido yo quien se quedara en el polvo de la caravana». Hafsa sultana guardó silencio, pues sabía que las piedras de este palacio no estaban construidas con misericordia, sino con poder. El frío invernal de 1530 había traído a los altos salones del palacio de Topkapi no solo frío, sino también una triste realidad. Hafsa sultana, al dejar atrás la 60ª primavera de su vida, se despertaba cada mañana con ese leve dolor que sentía en las rodillas. Sus pasos ya no resonaban en los pasillos como antes, y en las ceremonias su cabeza se inclinaba hacia adelante con mayor rapidez. Aunque los médicos le recomendaban reposo, ella sabía que, para una madre de un soberano, la tranquilidad significaba un cambio de poder. El inexorable fluir del tiempo había iniciado una nueva era en el harén. Los susurros ya no terminaban a las puertas de la Valide Sultana, sino en el umbral de Hurrem. Incluso las experimentadas doncellas del palacio moldeaban ahora sus decisiones según los deseos jóvenes y dinámicos de la Haseki Sultana. Una mañana, cuando Hafsa Sultana bajó al harén, vio a las jóvenes concubinas reunidas alrededor de Hurrem como un jardín de flores. Al entrar, las cabezas se inclinaron con respeto, pero ella se dio cuenta de que el brillo sincero de los rostros había dado paso a un frío protocolo. Este saludo, más por obligación que por amor, se posó en el corazón de la anciana reina como una helada invernal. Hurrem no hacía mucho que había tomado en brazos a su último hijo, Cihangir. A pesar de ser madre de 6 hijos, su rostro resplandecía con el brillo del sol de la mañana. Hafsa Sultán, por su parte, al mirarse al espejo, veía un rostro cansado que había dedicado su vida a la prosperidad del palacio. Aquella tarde, Solimán se presentó ante su madre, pero aquella visita parecía más una tarea apresurada que las antiguas conversaciones profundas. Mientras besaba la mano de su madre, en los ojos de Solimán había más ternura que respeto, más tristeza que sabiduría. Ya no la veía como una autoridad, sino como una madre que necesitaba descansar. Cuando la Valide Sultana quedó postrada en cama, las llaves del harén cambiaron de manos en silencio. Hurrem le ofrecía cada día con delicadeza jarabes medicinales y le decía: «La paz del palacio queda en mis manos hasta que te recuperes». Por muy suave que fuera su voz, el dominio en sus ojos era igual de agudo. Cuando Hafsa Sultana se puso en pie, se despertó en un mundo donde ya reinaba el orden de Hurrem. Cuando las dos mujeres se encontraron frente a frente a la luz tenue de una lámpara, Hafsa Sultana susurró: «El tiempo está de tu lado, Hurrem, pero todo ascenso tiene su ocaso». Hurrem respondió con una expresión inquebrantable: «Lo sé, mi sultana, pero hasta que llegue». Para la sultana Hafsa,
El fresco otoño del año 1533 fue una estación de despedida en la que caían las últimas hojas. Su cuerpo cansado, que se acercaba a los 60 años, ya no podía seguir el ritmo de la determinación de su alma. Aquellos pasos orgullosos que resonaban en los pasillos de piedra del palacio habían dado paso al pesado ritmo de la quietud. Aunque los médicos montaban guardia a su puerta, la sultana Hafsa sentía en su corazón cómo se deslizaban los últimos granos del reloj de arena. Aquella mañana, en la que el sol filtraba una luz débil, la puerta de su habitación se entreabrió suavemente. Entró Hurrem con una bandeja llena de miel curativa y pan recién hecho. Los 13 años transcurridos también habían moldeado a Hurrem. Ya no era solo una favorita. Era una Haseki sultana, madre de 6 hijos, que tenía el orden del palacio en sus manos. El brillo de la juventud en su rostro había dado paso a la elegancia que le confería el poder. A una señal de la valide sultana, Hurrem se sentó a su lado. Las dos mujeres se encontraban por primera vez en un ambiente tan sereno, tras años de tormentas silenciosas. Hafsa sultana clavó su mirada cansada en los ojos de Hurrem. «Me queda poco tiempo», dijo. «Solo tú te quedarás al lado de Solimán. Este es el mayor poder que una mujer puede ostentar, pero también es la carga más pesada». Aunque Hurrem quisiera protestar, la valide sultana la detuvo. Le recordó aquel arduo viaje que la había llevado desde las lejanas costas de Crimea hasta aquel palacio. «Para sobrevivir aquí, debe ser fuerte como un plátano y fluida como el agua», le susurró. En ese instante, Hurrem comprendió que aquel plátano cansado que tenía ante sí era, en realidad, un reflejo de su propio destino. La última advertencia de Valide Sultana resonó con tanta fuerza en el palacio que se hizo eco. «Lo he sacrificado todo por mi hijo. Cuando alcances la cima, no permitas jamás que la misericordia se anteponga a la justicia». Aquella noche, dos madres que vivían diferentes estaciones del mismo destino se encontraban juntas. Mientras una saludaba su último otoño, la otra intentaba proteger su primavera frente a la dureza del invierno. Los muros de hielo que las separaban se derritieron con las lágrimas silenciosas que derramaban. Ambas sabían que el precio de cada batalla tras esos altos muros era la profunda soledad que se llevaba en el corazón. El mes de marzo del año 1534 había llegado a Estambul acompañado de nubes color plomo y vientos fríos. Ese aspecto invernal de la naturaleza parecía un reflejo silencioso de la profunda tristeza que se respiraba en los salones de mármol del palacio de Topkapi. En el harén, corazón del palacio, la mujer más influyente del imperio, Aisé Hafsa Sultana, vivía los últimos momentos de su vida. Hafsa Sultana, recostada sobre cojines de seda, mientras exhalaba su último aliento, no buscaba la multitud que la rodeaba, sino solo a su hijo. Suleimán, con la madurez de sus 40 años y el peso de 14 años de reinado sobre sus hombros, se acercó a la cabecera de su madre. La tristeza en sus ojos susurraba que, en el interior del sultán que gobernaba un vasto imperio, aún se escondía un hijo que necesitaba el cariño de su madre. «¿Qué haré yo si te vas?», le susurró su hijo, y la valide sultana lo tocó por última vez con sus manos temblorosas. Le legó la justicia, la misericordia, y le pidió que considerara a todos los hijos de la dinastía como su propio legado. «Debes seguir tu propio camino, hijo mío», le dijo. «Yo te he iluminado el camino, pero eres tú quien debe recorrerlo». Mientras el sol se ponía, la valide sultana llamó a Hurrem a su lado con un último gesto. Cuando Hurrem se acercó, la silenciosa lucha de voluntades que había durado 14 años entre ambas mujeres dio paso a un ambiente de triste despedida. Las últimas palabras que brotaron de los labios de Hafsa Sultana fueron a la vez una advertencia y un legado. «Ahora el orden del harén está en tus manos, pero no olvides
que el poder absoluto es la prueba más dura. No antepongas la misericordia a la justicia. Mientras Hurrem se inclinaba con respeto ante aquella antigua autoridad, sintió en lo más profundo de su ser el fin de una era y el comienzo de la suya propia. Aquel día, cuando Aisé Hafsa Sultana cerró los ojos para siempre, no solo se perdió a una madre, sino también a un pilar inquebrantable del palacio. El pueblo de Estambul lloró la pérdida de esta dama que se había ganado un lugar en los corazones con su mano tendida hacia los pobres y con los complejos religiosos que había construido. En el harén, sin embargo, ya solo brillaba un sol, Hurrem Sultana. Sin embargo, la victoria no le había proporcionado a Hurrem esa gran sensación de alivio que esperaba. La ausencia de la sultana Hafsa le recordaba lo mucho que, en realidad, le debía a ella. De esa gran rival había aprendido a ser paciente, a trazar estrategias y a pensar como una mujer de Estado. Unas semanas más tarde, con la histórica decisión que tomó Solimán, es decir, concederle la libertad a Hurrem y casarse con ella, se abrió una nueva página en la historia otomana. Ya no era solo una Haseki, sino Hurrem Sultana, la esposa oficial del sultán. Mientras observaba desde su ventana la llegada de la primavera y los árboles en flor, Hurrem pensó en las últimas palabras de Valide Sultana. Entre esos altos muros, ninguna corona era eterna. Todo ascenso tenía su ocaso, todo poder tenía su fin. Al comenzar una nueva era, Hurrem sabía que lo importante no era llevar la corona, sino saber llevarla con misericordia e inteligencia. Buenas noches.